Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Escribe desde casa, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, cuyo propósito es acercar a la comunidad académica y al público general a temas de interés relacionados con la escritura, la lectura y la oralización académicas. Mi nombre es Alejandra González. Actualmente soy líder de Editorial Digital Tecnológico de Monterrey y tutora del Centro de Escritura, y es un gusto para mí presentar la actividad del día de hoy. Nuestra charla está dedicada al tema ¿Por qué no todos leemos igual? Edición accesible en un mundo diverso. Esta plática tiene la intención de conversar sobre la situación de las personas con discapacidad en México y América Latina, en relación con la lectura y el acceso al libro, entorno en el que destaca la importancia del ebook como herramienta amigable para este sector poblacional. Para un panorama más amplio, se repasarán las legislaciones e iniciativas internacionales como la Ley Europea de Accesibilidad y cómo han servido para promover los avances en la región. Las personas con discapacidad han jugado un rol significativo en la literatura, por lo que han apoyado la creación y la fundación de nuestro canon digital. Para hablar de este tema, contamos con la presencia de Edgar García Valencia, a quien me permito presentar. Edgar es editor y académico, maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana, doctor en letras por la UNAM y especialista en filología hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Dirigió entre 2004 y 2021 las editoriales del CIESAS y de la Universidad Veracruzana. Fue miembro fundador y coordinador nacional de la Red Nacional al Texto, que agrupa a las editoriales de universidades e institutos de educación superior de México. Actualmente está adscrito al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruzana, donde trabaja en temas sobre prácticas culturales, literarias y editoriales pasadas y presentes. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y consultor en edición digital para diversas instituciones de América Latina. Antes de dar comienzo, les recuerdo que esta es una actividad académica que se transmitirá de manera diferida por medio del canal de YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema del conversatorio, a fin de enriquecer la visión del público en general. Muchas gracias, Edgar. Bienvenido. Gracias, Alejandra. Gracias a los que están presentes y a los que nos van a ver también en línea, y a Roberta Leal también por esta invitación del Centro de Escritura y este programa de Escribe desde casa, el cual me da mucho gusto participar. Eh, bueno, Alejandra les comentó un poco ya esta temática. Yo traigo una presentación con algunas diapositivas que, digamos, que me he dado cuenta que también, además de ir diciendo alguna cosa eh, o algún tema, pues si van leyendo algo, pues esto puede ir reforzando quizá un poco eh, la mnemotecnia o alguna imagen que pues quizá puedan quedar en la memoria de ustedes, que vemos, si ya queda algo de eso, ya me doy por muy bien servido. Eh, entonces, es posible que a lo mejor si alguien tiene una pregunta, una intervención, a lo mejor no me percate de momento, entonces Alejandra o digamos, si tiene alguien una pregunta, digamos que con toda libertad pueda decirla, decir un momento, ¿no? Que, digamos, que pueda interrumpir con con toda confianza. Sí, entonces me voy a permitir compartir esta presentación. Eh, bueno, vamos a ver varios temas, Alejandra los enumeró. Uno es, bueno, la situación de personas con discapacidad, para tener un panorama, digamos, un contexto sobre a qué nos referimos con personas con discapacidad, cuáles son, digamos, estas cifras en México y en América Latina. eh, ¿Qué pasa también, digamos, con la normatividad para las personas con discapacidad? Digamos, mm, qué leyes se están promoviendo, qué, qué regulativas o no, digamos, qué legislación existe a nivel nacional e internacional para facilitar el acceso a la cultura para las personas con discapacidad, digamos, como
iniciativas que se han estado impulsando en los últimos 20 años, la oportunidad que tiene también las publicaciones, principalmente el libro digital, como una gran herramienta para, para este sector de la población, digamos, además de muchas bondades que tiene en la distribución, eh, en la facilidad de hacerlo llegar a los lectores de una manera rápida. Entre esas ventajas tiene la de ser un instrumento muy, digamos, con muchas ventajas para las personas con discapacidad. Entonces, es, revisaré brevemente por qué son el libro digital, en especial el formato EPUB, uno de los instrumentos, digamos, con mayores ventajas para ello. Y quizá comenzaré con una pregunta. Esta pregunta trataremos de responderla hacia el final de la sesión. También quisiera que fuéramos reflexionando en eso, de por qué es importante la literatura para las personas con discapacidad. Me voy a ir un poco atrás en el tiempo, voy a hacer una evocación histórica, digamos, aproximadamente unos 28 siglos, para que veamos esta vasija. Esta es una vasija con un pasaje de la literatura que algunos de ustedes reconocerán, seguramente es de dos personajes atacando a un gigante, se le ve ahí la proporción enorme. Es, bueno, y quien no lo identifique, en el pie de foto está ahí la descripción de esta imagen. Es una vasija con la representación de Odiseo con otro compañero navegante que están, digamos, atacando a Polifemo para poder escapar. Es una vasija de aproximadamente del siglo 7 antes de Cristo, y ya aproximadamente tenía pues la Odisea, un siglo de conocida, pero ya la fama de esta historia era, llegaba digamos, a muchas representaciones, incluida este tipo de utensilios, como una vasija con este personaje, Odiseo, con otros de sus compañeros eh, que atacan a este gigante para poder escapar. Digamos, esto es tema, aparte es un tema literario que llegó digamos, a mucho a la literatura y a la pintura. Digamos, Góngora tiene un gran poema del Polifemo. Alfonso Reyes tiene también estudios sobre este tema. Digamos, el tema de la Odisea y de la Ilíada, digamos, es un tema que fundador de la literatura, o fundadores más bien de la literatura occidental. Y se lo debemos a este personaje, a Homero, que aquí vemos en una pintura neoclásica francesa, que se encuentra en el Museo del Louvre, en donde Homero se supone que se reunía, aquí está en una plaza pública o aquí a la sombra de un árbol, a cantar sus poemas, a cantar sus himnos. En este caso, digamos, la Ilíada y la Odisea son grandes poemas, son poemas enormes, digamos, en extensión, digamos, son muchísimos cantos, y que Homero o los que después cantaban estos poemas lo hacían también acompañados con una lira, que es ese instrumento que se ve ahí, que es así como una especie de arpa, digamos. Es esta lira la que estarían entonando estos poetas que en ese momento se le conocían como aedos. Digamos, en la Grecia antigua había este término eh, para estos cantores, para estos poetas que eran asociados a los cantos épicos. eh, y había también otro término como los rapsodas,
que eran también quienes cantaban, digamos, eran quienes cantaban este tipo de poemas en la Grecia antigua. Digamos, el término poeta es algo, digamos, es algo posterior. A ellos se les conocía de esta manera y varios estudios mencionaban que cuando un personaje iba a tomar la lira o la cítara, o sea, indudablemente, o sea, el aedo iba a comenzar a cantar. No sé, imaginemos que, digamos, ¿no? Eh, que era algo para acompañar una melodía que seguramente también tenía funciones mnemotécnicas. La memoria tenía un gran papel en la poesía. En la poesía y en prácticamente gran parte de la literatura griega y de la literatura latina, eh, áreas centrales, por ejemplo, poemas que son lecciones de ciencias naturales, como la naturaleza de las cosas de Lucrecio. Él menciona al inicio de su poema que digamos, que habla, pongamos, por ejemplo, es como un libro de ciencias naturales, ese libro de la naturaleza de las cosas, eh, y él menciona que los versos, está en verso porque los versos es como cuando le van a dar una medicina a un niño. Los versos es como esa miel que le ponen en la copa a la medicina para que esa miel solape lo amargo del remedio. Entonces, por eso el verso era algo dulce que hacía que se retuvieran pues algunos temas que eran muy áridos, y que de esta manera podía quedar en la memoria eh, la, la, la imagen de algún pasaje, de alguna escena, que el ritmo y el poema lo iban llevando, eh, por más amargo que esté fuera. Entonces, digamos, es uno de los casos en donde un autor latino, en este caso como Lucrecio, mostraba cómo algunos temas difíciles, científicos incluso, pues podían ser tratados a partir de versos, a partir de la poesía. Eh, tenemos, y en la pintura neoclásica, vamos, con muchos de los temas que abundan, hay varios en los que aparecen poetas leyendo, y en este caso aedos, bardos, rapsodas, cantando también, como esta imagen eh, también donde está un poeta llamado Alceo cantando para Safo, que está reclinada en eh, en este cojín con estas guirnaldas eh, que yacen frente a ella para identificar a a la gran poeta que fue Safo. Y cómo la amistad entre estos poetas, bueno, hacían que, digamos, esta era una especie de lectura de poesía en la Grecia antigua, digamos, como se imaginaron en la época neoclásica, en el siglo XIX, este tipo de encuentros eh, frente, bueno, en las costas de Grecia. Y si bien no hay una manera, digamos, no se sabe cómo los aedos estudiaban, cómo hacían para aprenderse todos esos grandes poemas. Pensemos que la Ilíada, por ejemplo, tiene más de 20 cantos, son cerca de 24, 25, ahorita no lo tengo en mente. Alfonso Reyes tradujo en verso 9 de esos cantos, eh, pero digamos, digamos, se requería ejercitar la memoria de una manera eh, impensable, o sea, de una manera fabulosa. Pero sí se sabe que los bardos celtas, cómo ejercitaban los poemas, cómo se aprendían, cómo eran educados. Y hay un libro fabuloso, mencionaba, de Neos Galí, que se llama Poesía Silenciosa, pintura que habla del acantilado. Ya salió hace algunos años este libro, pero es un libro espléndido. Y ahí mencionaba cómo estos bardos celtas, citaba que el alumno era educado en el área de la composición en habitaciones bajas, sin ventanas, en plena oscuridad, digamos, lo más parecido a un sótano.
Y ahí, en ese lugar pequeño, oscuro, es como iba ejercitando su memoria, como iba practicando su composición poética. Es lo más parecido que tenemos para imaginar cómo eran los aedos, porque los aedos eran los pocos oficios que podían desempeñar los ciegos. Entonces, digamos, que entre las cosas que podían hacer los invidentes en la Grecia antigua, una de ellos era ser poeta, era ejercitar la memoria y por medio de una lira, digamos, acompañar y cantar estas grandes hazañas de los dioses y ser esos mediadores entre los dioses y los seres humanos. Digamos, recordar esas hazañas y llevarlas a todos los confines. Y hay una etimología, digamos que es una etimología fantasiosa de Homero que se planteaba, se pensó en un momento que esa etimología de Homero quería decir el que no ve. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser Homero sino un poeta siendo ciego? Esta era así como, bueno, se explicaban así entonces cómo esta, este, esta gran virtud de Homero, esta gran composición que nos llegó con su nombre, nos llegó ya con autoría como uno de los primeros autores de la literatura occidental que prácticamente pues, inaugura el canon occidental literario, es, era ciego, pero era uno de los pocos oficios que podía desempeñar. Aquí tenemos otra imagen eh, de, de Bouguereau, también una pintura neoclásica francesa del siglo XIX, acompañado ya con un lazarillo y como vemos que tiene así como una especie de mochilita, ese tirante donde va, se ve a sus espaldas esta lira que va cargando para tocarla en el momento en que sea necesario. Y este báculo, digamos, este bastón que le ayuda también un poco a andar a tientas, en este caso ayudado por, por un lazarillo. Eh, Debemos entonces el inicio del canon literario occidental a, a una persona invidente. Ese es, digamos, a Homero, quien inaugura hace pues, prácticamente 28 siglos la literatura con estas obras que han quedado bajo su nombre. Eh, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Digamos que tenemos toda una población. ¿Qué está pasando, digamos, con todas esas personas que, digamos, que tienen alguna discapacidad, que, que pueden, que no pueden hacer alguna actividad, que están impedidos para alguna actividad de manera total o parcial? Y para esto hay una definición con estas actividades totales o parciales para las personas con discapacidad, eh, y la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad lo define como aquellas que muestran alguna diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial. Esta definición se ha ido, digamos, ampliando o haciendo un poco más específica en algunas regiones o en algunos países, eh, para dar, digamos, se especifica ya en lo sensorial, pues la vista, el oído, etcétera, para ir precisando, y por eso algunas cifras, digamos, varían un poco. Ustedes van a encontrar quizá cifras que cambian un poco de las personas con discapacidad, pero vamos a ver también en esta sesión por qué estas cifras varían, porque también una sola persona puede tener más de una discapacidad. Pero digamos, esto es lo que define, digamos, la Convención Internacional sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, digamos que es uno de los grandes logros de las Naciones Unidas, en las que ha impulsado una serie de legislaciones
en muchos países, en los que México, por supuesto, está incluido, parte de esta definición. Eh, Alrededor del 15% de la población mundial vive con una discapacidad. Son también cifras de la ONU. Y el Banco Mundial refiere que en América Latina alrededor de 85 millones, que esto sería el equivalente, para que nos hagamos una idea, a toda la población de Colombia y Perú juntas. Ese sería el equivalente, son las personas con discapacidad en América Latina. En México, el censo, el censo más reciente de 2020 mostraba que el 4.9% de la población nacional tenía alguna discapacidad. Eh, ¿Cuánto es el 4.9% de la población? Pues esta cifra la rasca apenas toda la educación superior en México. Estudiantes, profesores, estudiantes de posgrado, investigadores, todos académicos y estudiantes juntos en el país de universidades públicas y privadas reúnen o sea, apenas van alcanzando el 4.9% de la población. Para que demos una idea de cuál es la equivalencia en el país. Digamos, si uno digamos, uno voltea y ve instituciones de educación superior eh, por muchos lados, digamos, vean esa idea, digamos, esa proporción es la de las personas con discapacidad en nuestro país. Y ya siendo más específicos, hay un porcentaje de la población con discapacidad, digamos, que puede reunir también eh, una, dos o más de estas discapacidades según la actividad que realicen. Es por eso que si ustedes suman este porcentaje, no, digamos, no da 100, digamos, lo supera, porque hay un 48% de personas que tienen problemas para caminar, subir o bajar. Digamos, para todas esas rampas que ustedes ven para ahí, es para este 48% de la población. Y luego le sigue personas que tienen problemas para ver, aún usando lentes, después para oír, usando un aparato auditivo, para bañarse, vestirse, comer, para recordar o concentrarse, o para hablar o comunicarse. Digamos, son este tipo digamos, de actividades las que en nuestro país vamos, están en este eh, porcentaje. Es muy curioso que si nosotros cruzamos esta gráfica, podemos verla con los rangos de edades. eh, las, Respecto a las personas con discapacidad por los rangos de edades, eh, digamos, mi propuesta de lectura de esta tabla también del censo, aquí tengo una nota del 2020, no del 2022, es del 2020, es que si bien se mantiene, hay un 2% de la población que tiene alguna discapacidad de los recién nacidos hasta los cerca de los 30 años. Después se duplica hasta los 59, pensando en quizá accidentes de trabajo, alguna cuestión adquirida posteriormente, ya en la edad adulta. ¿Cómo esto se multiplica por 10 para las personas de 60 años y más? Esto es muy significativo, pensando que digamos, hay varios estudios ya sobre esto, en que nos indican que en países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, 8 años de la vida, o sea, después de los 70, posiblemente se transcurrirá con alguna discapacidad. Entonces, esto ya nos pone a pensar de que las personas con discapacidad no son las ciegas de nacimiento, las sordas de nacimiento, eh, sino que es algo que todos estamos expuestos en algún momento de nuestra vida a tener alguna discapacidad, o a vivir nuestros últimos años de la vida con alguna discapacidad. Eh, y un dato, digamos, interesante es que el 80% de las personas con discapacidad saben leer. Digamos, esto es interesante porque eh, voy a era la siguiente gráfica.
es este porcentaje de la población alfabetizada que no lee. Esta es una encuesta del módulo de lectura del INEGI. La versión de 2023 salió ahora a partir de- del día, eh, del día del libro, para abril. Y es curioso cómo, y esto también lo anota el INEGI, las personas que uno pensaría que tienen una mayor eh, proporción, digamos, que tienen mayor tiempo, digamos, que ya están jubilados, una población, digamos, mayor de 60 años, 64, 65 o más, eh, no lo leen, no leen, simplemente no leen. ¿Por qué? Si, digamos, para mí es interesante cruzarlo con con esta gráfica de la discapacidad, porque es posible que no puedan hacerlo, o sea, que físicamente tengan dificultades parte de la población para, para la lectura. Entonces, uno de pronto que va juntando libros y dice, bueno, ya cuando me vaya a jubilar ya voy a poder leer, aprovechar todo esto. Digamos, esperemos, o sea, esperemos que podamos hacerlo. O sea, eh, es algo que, digamos, que es una aspiración y por eso digamos, no solamente cuidarnos nosotros, sino también cuidar ese, o sea, cómo son los libros que vamos a leer, qué libros vamos a leer en ese futuro. ¿Cuáles son los libros que están leyendo ahora? ¿Cuáles son los libros que tienen accesibles las personas con discapacidad y las personas, los adultos mayores? Aquí más tengo una pregunta, Alejandra. Me aparece un mensaje sobre la sesión de Zoom. No sé si sobre la renovación que dice más adelante, iniciar sesión. No, no hago nada, ¿verdad? No, no te preocupes. Continúa. Bueno, entonces voy a poner aquí más adelante. Eh, ¿Y qué pasa también? Digamos, estamos pensando, los libros digitales son una gran propuesta para las personas con discapacidad, en este caso con los adultos mayores. Los estamos haciendo accesibles para ellos, digamos, la tecnología está siendo amigable con los adultos mayores, cuando vemos que, por otro lado, y esto, digamos, durante la pandemia, los ciberdelitos crecieron exponencialmente con ese sector de la población. O sea, para cuestiones de tarjeta de débito, de robo de identidad, de cargos no reconocidos, o sea, digamos, la ciberdelincuencia digamos, ha hecho gran mella justo en este sector de la población, es uno de los más vulnerables. Y, pero a este sector de la población también es donde estamos pensando hacer llegar estos libros digitales como una gran opción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir pensando en cómo ir haciendo esas ediciones y esa tecnología también más amigable y más accesible eh, para las personas con discapacidad y en especial para también los adultos mayores. Eh, Vamos ahora un poco a a la legislación, como digamos, tenemos aproximadamente desde el 99 una iniciativa en América Latina, que fue la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Eso se firmó en Guatemala en el 99. La convención que les mencionaba al inicio de esta sesión surgió en 2006, eh, ya con su protocolo y la declaración interpretativa. Esto que ha llevado a modificar marcos legales en varios países eh, y que entró, digamos, 3 años después. Normalmente, cuando se realiza una convención, después de que se firma, se realizan los protocolos y entra en marcha, normalmente pasan aproximadamente 3 años, que es entre la firma de la convención y su puesta en marcha. 2006, pensamos 3 años. El Tratado de Marrakech, también pensamos 3 años posteriores a su firma, ya que fue ratificado y establecido todos sus protocolos, que hace un gran trabajo para
poder facilitar, llevar libros para personas con discapacidad, principalmente para las personas ciegas o con debilidad visual. Y el trabajo que han hecho las asociaciones, digamos, en muchos países para poder llevar las demandas de estos sectores en la agenda pública y también como parte de los objetivos 2030 del desarrollo sostenible, porque no puede haber desarrollo sostenible sin inclusión. Vamos, entonces, esto es parte también, digamos, de estos temas de desarrollo, por supuesto, desarrollo humano, y que ha llegado esto a los derechos culturales para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad, digamos, que más allá de, de dar asistencialismo, es que por sí mismas tengan las facilidades para desarrollarse. Y es lo que busca estas convenciones y estas leyes. En 2019 surgió la Ley de Accesibilidad Europea. Esto plantea algo muy interesante porque eh, hay 6 servicios o productos que tienen que asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad para una fecha determinada y una fecha fatídica, que es el 28 de junio de 2025. O sea, nos queda casi 2 años, un año, 11 meses aproximadamente, para que esto en Europa, pero vamos a ver cómo afecta también a los demás países. Eh, los servicios de telefonía, aplicaciones de canales de televisión, las máquinas de cajeros automáticos, transporte público, que tiene digamos, todo un capítulo en el que está desde las máquinas que expenden los boletos, los horarios, el aviso de cuando llega un autobús, un tren, digamos, lo puede hacer una persona ciega de manera autónoma, por ejemplo, o alguien con discapacidad que pueda llegar en silla de ruedas a cualquier lado eh, y tenga, digamos, el transporte público que no sea un impedimento para ello. El comercio electrónico, que a partir de la pandemia ha tenido un crecimiento exponencial, y los libros digitales. Esto es muy significativo porque dentro de todos ellos, o sea, los libros digitales es algo que contempla la Ley Europea de Accesibilidad como algo equivalente a los servicios de telefonía, al transporte público, a los cajeros automáticos de los bancos. Los libros digitales es un producto que debe garantizar y debe incluir metas aplicables de accesibilidad para esa fecha, para el 2025. Eh, y en esto hay ya todo un equipo trabajando, consorcios que buscan hacer esto, eh, digamos que los editores alrededor del mundo hagan libros accesibles para las personas con discapacidad, principalmente en un sector que es los metadatos. Voy a explicarles un poco más qué es eso. Eh, Aquí les pongo la fecha, pero por ejemplo, la ONCE, que es la Organización de Ciegos de España, eh, un, un- un personaje que pertenece a la ONCE decía, bueno, si quiero un libro accesible, regrese hasta el 2025. Esto fue en 2019, que fue una convención de bibliotecarios. Y él menciona, dice, pero, o sea, ¿por qué me tengo que esperar? Esto fue en 2019, me tengo que esperar hasta el 2025. Ahorita lo tenemos ya prácticamente como dice el lugar común, a la vuelta de la esquina, pero el 2019 se ve todavía muchísimo más lejos. Dice, pero si ya existe la Convención de la ONU sobre los derechos para las personas con discapacidad, o sea, ¿por qué tengo que esperarme todavía, en este caso, 6 años más si quiero un libro? Entonces, digamos, este es el dilema que enfrentan las personas con discapacidad. Las personas que quieren leer un libro, dicen, oiga, hasta el 2025 voy a poder comenzar a hacer, a hacer reclamaciones. Mientras tanto, está el consorcio de libros accesibles. Este fue una iniciativa promovida por la OMPI
basada en el Tratado de Marrakech. Está aquí la Liga Accessible Book Consortium, conocido como ABC, y busca generar un gran repositorio eh, de libros para hacerlos llegar a las personas con discapacidad. Tiene un término que me encanta, es combatir el hambre de libros. Entonces es un término muy fabuloso, porque dice que todos los libros que se publican en el mundo, cuando empezamos en México, se publican al año cerca de 28,000 nuevos títulos, que son los que están registrados en la agencia de ISBN, año con año. Imagínense eso en el mundo, y hay países que publican muchísimo, pero solo el 7% tiene un formato adecuado para personas con alguna discapacidad. Y lo que plantean es que esto mejora la educación y las oportunidades, se pone en práctica principios y normas de derechos humanos, se estimula el desarrollo económico y el progreso social. Es por eso que buscan establecer limitaciones o excepciones en relación al derecho de autor, y favorecer los intereses de estos sectores de la población que están definidos en el Tratado de Marrakech, del cual México también forma parte. Y favorecen la edición accesible con capacitación, conversión, repositorios o premios. Incluso en la pasada Feria del Libro de Guadalajara, en un foro sobre edición accesible, se le entregó un reconocimiento, fue la mención honorífica del premio, que no se le habían podido hacer llegar a Constantina Editores, que es una editorial mexicana dedicada a hacer libros en braille. Libros infantiles, ustedes pueden verlos aquí, en donde vemos que alterna el braille con la ilustración para hacerlos compatibles para diversos públicos. Entonces, digamos, son iniciativas una iniciativa mexicana que ya fue reconocida por sus buenas prácticas por parte del consorcio ABC. El mismo Tecnológico de Monterrey tiene la guía para crear contenidos accesibles e inclusivos, que estoy seguro que tanto aquí en este chat como posteriormente en YouTube va a aparecer la liga. Ya Alejandra González o Roberta Leal la, 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 la colocarán por ahí, o si no, la ponemos para que esté a su alcance, que es un esfuerzo muy, muy interesante de reunir criterios para orientar cómo generar contenidos también para personas con discapacidad. Eh, y también no solamente contenidos accesibles, sino también inclusivos. Entonces, es una muy buena guía, un gran resumen que orienta también a quienes quieren hacer alguna publicación. Que pensemos, no solamente son libros, o sea, puede ser algún blog, puede ser incluso hasta una publicación en Facebook, bueno, iba a decir Twitter, pero bueno, en alguna red social, presente o futura, eh, digamos, en el banner de algún blog que tenemos, por ejemplo, una convocatoria, y como criterios como, por ejemplo, bueno, es que si es solamente una imagen, pues los dispositivos que tienen asistencia de audio, pues va a decir, aquí una imagen, gracias, y ahí está todo el detalle de esa convocatoria, pues eso no va a ser accesible para personas con discapacidad. Entonces, digamos, si uno va a poner eso, que ponga también el texto, que haya una descripción de las imágenes, eh, digamos, de una manera concisa, y partiendo que la accesibilidad requiere un esfuerzo consciente y constante de aplicación. Es algo que tiene que irse ejercitando de manera, digamos, constantemente. Aquí con esto quiero detenerme un poco en los libros digitales, en especial el formato de EPUB, que aquí vemos, tengo aquí un pantallazo de un libro digital. Eh, ¿Por qué es este formato un formato adecuado para las personas con discapacidad? ¿Y cómo es que
se va a poder cumplir con la ley, o sea, con la ley europea, que en este caso, digamos, en México, bueno, porque va a ser una ley europea, va a aplicar allá, no se va a poder distribuir ni vender libros que no tengan esos metadatos en Europa. Bueno, está bien, no lo hacemos, pero uno de los principales distribuidores de contenidos de libros digitales es europeo y también aplicaría para sus plataformas. Entonces, aunque uno quiera distribuir solamente en otros países y no en Europa, las plataformas para llegar a ellos van a, digamos, implican el tener que adoptar esas leyes. Afortunadamente, eh, digamos, se van haciendo estos cuellos de botella para poder hacer buenas prácticas y ediciones accesibles en varios sectores, digamos, de la edición en el mundo. Yo creo que esta iniciativa seguramente estará ya impulsando algunas iniciativas regionales, como lo han hecho la propia convención de la ONU. Eh, un libro digital ya de por sí tiene la posibilidad de leer, o sea, de que la máquina te lo lea, o sea, el mismo dispositivo. Eh, un libro digital es como un archivo comprimido, digamos, como cuando enviamos una carpeta en zip por correo electrónico en algún archivo, es, es un formato de archivo comprimido que tiene ahí en esa carpeta, o sea, dentro de ese POP tiene el texto, tiene las imágenes, tiene una carpeta con la tabla de contenidos, tiene la manera en que eso se va a ver, tiene, digamos, todos los datos del autor, de la editorial, de quién lo hizo, en qué máquina, qué fecha, cómo interactúan todos estos archivos entre sí. eh, eh, y es un formato eh, libre, es un formato de acceso público, en ese sentido que, o sea, uno no tiene que pagar por hacer una pop, digamos, o sea, lo que estás pidiendo es el contenido, pero el formato no tiene que pagar ninguna licencia para producirlo o para leerlo. Entonces, a esto nos referimos que es un formato libre. Y esto es una ventaja, digamos, hay todo un consorcio de los creadores digamos, de los quienes hacen posible ahora la web, el consorcio W3C, que es, digamos, en el que trabaja mucha gente para que podamos ir eh, teniendo cada vez mejores condiciones en la comunicación, en Internet, en la transmisión de archivos y para los libros digitales, para que estos puedan ser leídos en diferentes dispositivos. Es por eso que este formato digamos, es el más adecuado. Eh, la normalización de metadatos, digamos, esto de nosotros cuando vemos un libro, eh, lo que estamos viendo cuando compramos un libro en una biblioteca, lo hacemos a través de metadatos. ¿Qué son esos metadatos? El título del libro, el autor, la editorial, el año, la imagen de portada, la sinopsis, el precio. O sea, esos son metadatos que nosotros, ya sea de manera física o virtual, gracias a esa descripción, adquirimos un libro. El formato de metadatos comercial que se llama Onyx tiene, digamos, tiene muchísimos campos, no se utilizan todos, pero ya se están ingresando también ahí metadatos de accesibilidad, tanto en los formatos de distribución como en el mismo archivo del libro. Eh, y el libro digital está contemplado digamos, en la Ley Europea de Accesibilidad, digamos que va a ser este gran impulso que se le está dando a los libros digitales, equivalente al- a lo que se va a trabajar con las máquinas de cajeros automáticos o las de boletos para el tren o el autobús. Eh, a ese nivel digamos, es la importancia del libro digital. ¿Y por qué? Porque las personas pueden tener una asistencia de voz, pueden leerles este capítulo, pueden cambiar ustedes por un tipo de letra que les sea más amable o crecer la tipografía. Si estamos en un texto líquido, crecer la tipografía o el fondo eh, para poder leer. Si alguien tiene debilidad visual y necesita un contraste mayor, pues lo puede hacer y también
ayudar con esto a la lectura. Entonces, el formato de EPUB es un formato muy, muy amable y que se ha visto que es uno de los mejores libros para las personas con discapacidad. Digamos, es el formato de los lectores que en una tablet, en un Kindle, en un lector de libros digitales, digamos, se puede leer ahí y que posibilita también, digamos, para estos sectores de la población también una mayor eh, accesibilidad. Eh, Voy a comentar rápidamente en qué consisten estos metadatos de accesibilidad. Hay dos consorcios que están trabajando. Uno es el consorcio W3C que les mencioné. Otro es el consorcio DAISY, que es un consorcio de bibliotecas y que están trabajando justo no solamente en la normativa de esos metadatos, sino en un validador digital que revise, que ya lo hace, revisa la publicación y que te lleva de la mano para que el mismo editor lo corrija, incluso hasta con el. Y si no lo puede corregir ahí, te dice: "Mira, el problema que está, pues, que tienes en tal archivo es aquí, tal carpeta, tal línea y revísalo". Prácticamente te lleva de la mano. E incluso, por ejemplo, este es un reporte de violación de accesibilidad. ¿Por qué le llaman violaciones de accesibilidad? Porque estamos hablando de una ley. Entonces ya son violaciones a la ley, moderadas, serias, etcétera, pero son metadatos, digamos, que están buscando la facilidad para que los dispositivos lo puedan leer. Digamos, si digo que ya de por sí el libro digital lo posibilita, digamos, ya está la rampa, los metadatos sería el equivalente a ese señalamiento. O sea, habrá un señalamiento para decir: "Ah, bueno, por acá, o sea, persona con discapacidad, o sea, estas son las indicaciones que le estamos dando para que usted pueda llegar o pueda estar segura de que el libro es, digamos, es beneficioso o no para ustedes". Aquí vemos las tripas, el interior de un libro digital en donde vemos capítulos, o sea, dice en la parte de arriba una carpeta con el texto y luego dice portada, tabla de contenido, capítulo 1, etcétera, en un formato XHTML, que es el formato de las páginas web. Por eso está involucrado también el consorcio de W3C, porque para las páginas web ya hay un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo para hacerlas accesibles. Entonces, muchas de esas buenas prácticas están pasando también a la, eh, a las buenas prácticas editoriales en edición digital. Cosas que, por ejemplo, para nosotros es muy simple, como, pues esta es la portada, esto pues es el índice, claro, esto es el colofón, o sea, cosas que nosotros a golpe de vista lo vemos. Imagínense para alguien que tiene asistencia digital, eh, pues le empieza a leer todo y uno no va a distinguir si esto es un epígrafe, esto es un capítulo, si esto está leyendo el colofón. eh, eh, digamos, esas buenas prácticas para ir señalando parte por parte del libro. Que dice: "Mira, por lo menos distingue la tabla de contenido", que esa es, digamos, quizá la recomendación más básica en estos programas. eh, en estas buenas prácticas que utiliza la web y que se han ido sumando, entre ellas, pues una declaración de que si tiene esos datos de accesibilidad o no, si hay un peligro, por ejemplo, si hay más de 3 flash por segundo, que esto pueda causar para alguien sensible algún ataque epiléptico, este, si hay un modo para ingresar al texto que sea visual, eh, que hay muchas imágenes o que hay una mezcla entre esos. Estas son las indicaciones de metadatos que se tendrían que, que indicar. Digamos, son básicamente, y lo lleva de la mano. Aquí está, por ejemplo, cómo dice: "Bueno, está este problema", dice, te pone ejemplos de cómo resolverlo, incluso casi para copiar y pegar en los metadatos de accesibilidad. Digamos, sí está la ley, pero se están haciendo todo lo posible para que las buenas prácticas, para que a través de estos metadatos las personas con discapacidad, y estamos viendo que no solamente para ellos, sino para todos nosotros y también para los adultos mayores, puedan tener esos contenidos de una manera más amable.
digamos, los audiolibros es parte también, digamos, de este rescate que nos sirve a todos y que gracias a esto vamos a poder distinguir, vamos a tener más audiolibros también a nuestro alcance gracias a estos metadatos de accesibilidad que va a poder distinguir en una tabla de contenido capítulos por capítulo. Digamos, son algunos de los beneficios que son pensados justo para la accesibilidad para personas con discapacidad, pero que nos llegan a todos. Ya hablo, digamos, insisto quizá mucho en este futuro, en pensar de que, digamos, bueno, si los editores no lo quieren hacer por las personas con discapacidad, si ven el 2025 muy lejos, pues por lo menos que lo hagan por sí mismos en el futuro. Hubo un meme que circuló por ahí, algo gracioso, que decía, por favor, espere ser atendido y no abra la puerta, puede haber una persona adentro y podría ser usted. Entonces esto desató, digamos, muchas burlas por este anuncio, seguramente en una oficina, eh, pensando en películas como Volver al Futuro, así, claro, crear una paradoja que destruye el universo, ¿no? O sea, que no se podía encontrar el personaje con sí mismo. Eh, este tipo de paradojas eran muy interesantes para un escritor latinoamericano, argentino, eh, que es con quien quiero ir cerrando, que es Borges. Eh, Borges, entre los años 50, que comienza, de 1950 y 55, comienza a perder la vista, hasta que, bueno, queda prácticamente ciego, pero es nombrado justo en el 55 director de la Biblioteca Nacional, en Argentina. Y es ahí que piensa en alguien más, piensa en ese doble, en ese otro yo, que había sido también director de la Biblioteca Nacional en Argentina y había quedado ciego. Este, y bueno, también hay una cita que recuerda esto que les mencionaba al inicio sobre la memoria. Él mencionaba, dice, una consecuencia importante de mi ceguera fue el abandono gradual del verso libre en favor de la métrica clásica, lo que lo llevó a escribir nuevamente poesía porque los borradores me estaban negados y debía recurrir a la memoria. Y es más fácil memorizar un verso rimado que una prosa o un verso libre. Entonces la rima es lo que lo iba llevando hacia esa posibilidad. Un poema fabuloso, justo que recupera ese momento, es el poema de los dones, que es un poema muy citado por la posibilidad, digamos, porque hay un verso dentro de de estas cuartetas que define eh, eh, su predilección por la biblioteca, que pensaba que la biblioteca era una forma del paraíso. Eh, y cómo el estar ahora como director de la Biblioteca Nacional, digamos digamos, el comienzo de este poema, dice, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. O sea, le dio toda una biblioteca, pero a la vez luego, o sea, quedó ciego. Y digamos, ustedes pueden encontrar el poema de Borges, es un poema que uno de los más conocidos. Y justo en esta cuarteta que menciona lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso. Yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Este es pero camina lento en su sombra, digamos, en su ceguera, eh, en esa penumbra hueca, con ese báculo que va titubeando, o sea, con ese bastón que va tanteando frente a sí, eh, ese paraíso que se ha figurado en forma de biblioteca. Y es aquí donde aparece ese tema del doble, del otro, de ese que estaba también ya, ya ahí. Cuando menciona cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra, ¿qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema?
Grusaco Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Grusac, Paul Grusac, ese era personaje eh, francés, pero trasterrado a Argentina y que también comenzó a perder la vista. Tuvo una operación pensando en recobrarla, pero no fue así, digamos, quedó completamente ciego eh, hasta que falleció siendo director de la Biblioteca Nacional Argentina. Digamos, ese otro que estaba pensando Borges era Grusac, que era este otro personaje que ya también había pasado por esos anaqueles con esa, con esa, eh, con la ceguera. Eh, y por eso retomo a esta pregunta que les hice al inicio, ¿por qué es importante la literatura para las personas con discapacidad? Quizá, y después de este recorrido, pensemos que más bien, ¿por qué han sido importantes para la literatura las personas con discapacidad? Y vemos cómo han marcado, y nada más con estos dos personajes que inicio, desde el canon literario hasta lo mejor de nuestra poesía en América Latina, poesía en español en el siglo XX, cuáles han sido las condiciones bajo las que han escrito, bajo las que se ha producido esa obra y hacia dónde nos lleva. Y estamos seguros que lo que hagamos por las personas con discapacidad es lo que tendremos como sociedad mañana. Yo con esto cierro aquí esta presentación y bueno, quedo disponible aquí en mi correo electrónico, en Twitter o lo que ahora sea eso, y pues muchas gracias por su atención. Gracias, Edgar. Solo tenemos una pregunta del público. Nos preguntan por aquí, ¿existen talleres en español para poder organizar un EPUB accesible? Y si se requiere un programa específico. Eh, no hay talleres como tal, bueno, yo imparto algunos talleres, pero de manera institucional, digamos, con editoriales. No para, digamos, no he organizado alguna sesión así para público en general, quizá posiblemente después, pero ahora no. Eh, no es difícil, pero no hay tutoriales. O sea, más bien mi sugerencia es descargarlos. El, si ya sabe hacer libros digitales para hacer una pop, el mismo programa ACE que está disponible, que es, eh, digamos que es el código abierto, lo puedes cargar y te va a llevar de la mano para hacerlo, para hacer una pop accesible. O sea, va a dar todas las pautas para ello. Pero pues bueno, igual organizamos algún taller con Muchísimas el Centro de gracias. Escritura. Muchas gracias, Edgar. Por lo pronto ya no hay más preguntas del público y también ya se nos está acabando el tiempo. Pero antes de despedirnos, pues nos gustaría invitarlos a mantenerse conectados y conectadas en nuestras redes sociales, pues próximamente daremos a conocer información importante sobre la edición 2023 del Congreso de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura, el cual es organizado precisamente por esta red latinoamericana y cuya sede este año somos nosotros como Tecnológico de Monterrey. Este se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de octubre. A nombre de la Escuela de Humanidades y Educación, agradecemos al expositor. Muchas gracias, Edgar, por tu interesante plática y a las y los participantes por su asistencia. Las y los invito a todos a asistir a nuestras siguientes actividades programadas, las cuales serán publicadas en nuestro Facebook e Instagram, los cuales los pueden encontrar con diagonal Escritura Tech, así como en nuestro sitio web centroescritura.tech.mx. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes.